¿Qué tal? Revisaremos la conducción radial de calor a través de una esfera hueca. Las suposiciones son las siguientes. Conocemos el radio interior y exterior de la esfera, RI, RO, así como sus temperaturas, TI, TO, las cuales son constantes a través de cada una de las superficies correspondientes. La conductividad térmica de dicho material es K. Es un proceso de transferencia de calor en estado estable. En esta situación, pues tenemos que recurrir a lo que viene siendo la versión general del flux de calor, que nos indica que es el negativo de K por el gradiente de temperatura. Si analizamos solamente la coordenada radial y revisamos cómo se define este componente radial, para una esfera encontraremos que el flux radial es el negativo de K por la derivada parcial de la temperatura con respecto al radio. De nueva cuenta, tenemos que la superficie radial no es constante en la dirección del flujo de calor. Véase que la superficie interna del casquete esférico es menor que la externa. Entonces lo que tenemos es que esta superficie, muy especial para una esfera, está dada por 4pi r cuadrada. Por tanto, el flujo de calor pues, no puede ser constante. Sin embargo, el flujo de calor sí lo puede ser y podemos establecer que nuestro balance de energía debe depender de esa condición. El flujo de calor, de manera general, está dada por una integral de superficie entre la densidad de flujo de calor que hace producto punto con el diferencial de superficie. Considerando que solamente hay transferencia en la coordenada radial, esto se puede simplificar y tendríamos la integral de un producto escalar entre QR y el diferencial de superficie radial. Aquí pues hemos establecido que la superficie interna presenta una temperatura homogénea, TI, igual lo hace que la superficie externa, una superficie TO, es decir, para cada punto en la dirección radial la diferencia de temperatura es la misma, la conductividad térmica es la misma, entonces no hay discrepancia o no hay dependencia de QR en términos de las otras coordenadas esféricas, que estaríamos hablando de la coordenada angular, teta y phi. Bajo este escenario, podemos establecer que QR es constante, lo cual simplifica que el flujo de calor no es más que QR por la superficie radial. Y en estado estable, este flujo de calor es constante. Así, Q punto es igual a menos K. Derivada parcial, pues la derivada total, solamente sabemos que T depende de R, y multiplicando por la superficie radial, que sería 4pi radio cuadrado. En este caso se puede reconocer que temperatura es la variable dependiente, radio la independiente, aplicamos el método de separación de variables, obtenemos que Q punto diferencial entre radio al cuadrado igual a menos 4 pi K y diferencial de temperatura. Realizamos la integración en ambos lados. En el lado interno, RI a una temperatura TI y RO en el lado externo a una temperatura TO. Hay que recordar que la integral de 1 entre x cuadrada es menos 1 entre x. Haciendo la sustitución directa, encontramos que Q punto multiplicaría a 1 entre el radio interno menos el radio externo. La razón de cambiar los límites obedece a que la integral de 1 entre r cuadrada corresponde a menos 1 entre r. Por otro lado, no es necesario utilizar dicho signo, porque esta diferencia, si ustedes la revisan, siempre será positiva. El radio interno es menor que el radio externo y por lo tanto la referencia de los recíprocos tal como han sido escritas, pues nos da una diferencia positiva. Del otro lado, sí, este signo lo podemos incluir dentro de la diferencia de temperaturas, que nos quedaría como 4pi K de TI menos TO, invirtiendo lo que viene siendo la posición de los límites superior e inferior. Podemos despejar y el flujo de calor estará dado
por 4 pi k, la diferencia de temperaturas, dividido entre la diferencia de recíprocos. Si recurrimos a una versión más sencilla en donde incluyamos la resistencia térmica, esto se puede escribir como que el flujo de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura, pero inversamente proporcional a la resistencia térmica. Bajo esta idea, la resistencia térmica se define como la diferencia de recíproco de los radios entre 4 pi k. En algunos libros podrán encontrar que se desarrolla estas diferencias fraccionarias y pues queda la diferencia de radios dividido entre el producto de los radios. Por último, pues remarcamos la solución final. Y pues bien, tenemos una fórmula que nos permite establecer el flujo de calor para un casquete esférico. Muchas gracias.